Bien, hoy empezamos una parte de nuestro recorrido que es fantástica. Es fantástica porque nos va a llevar por diferentes lugares de la historia y nos va a permitir ver cosas muy, muy bellas, muy especiales. En algún momento yo me voy a sentar más que nada para no taparles la parte de imagen. Toda la imagen que vamos a usar, todo lo que vamos a ver, obviamente es Irán y todo lo que vamos a ver es arte iraní en los periodos históricos en que estamos. ¿Sí? Y de esa manera, pues me parece a mí que es importante que podamos aproximarnos a un territorio al que es difícil realmente llegar y hoy en día básicamente casi que imposible y que es muy bello. Tiene lugares absolutamente extraordinarios, muy, muy, muy bellos. Em, del petróleo. Ellos le venden petróleo sobre todo. Hay tres naciones que están consideradas en este momento el eje del mal. Irán, Rusia y China. Irán tiene cerrados todos los mercados occidentales, pero tiene abiertos estos otros mercados. Y como vamos a ver mucho más adelante, lo que pasa es que Venezuela es, óigame bien, si no estoy mal, es que no quiero decir una imprecisión, pero es bueno mirar, como creo que es el tercer o cuarto productor de petróleo en el mundo. Lo que pasa es que Venezuela, no, ellos, o sea, sí lo tienen, ya no es, en serio, porque tiene las mayores reservas del mundo, pero en este debacle del chavismo, se vino al piso todo el proceso extractivo y toda la parte pues que podía ayudar a refinar y demás. Eso es lo que ha puesto la economía, sí, no están extrayendo, porque se perdió todo, porque lo abandonaron, porque tenían inversión extranjera, esa inversión toda la sacaron, porque pues como les dio por pelear con la cuchara además, ¿no? Por satanizar. Mm, Irán es un territorio clave por su emplazamiento geográfico, además, por todo lo que supone en términos de relaciones de espacios, específicamente su parte sobre la región del Mar Rojo, todo el control sobre una parte sobre la región del Mar Rojo. Eh, Tenemos que, habíamos visto la primera fitna del Islam, vimos el sistema chiita en Irán, vimos que el chiismo iraní se organiza en torno a un sistema jerárquico de poder en base o con base en lo que se llama el imamato. De ese cómo funciona ese sistema lo vamos a ver más adelante cuando lo veamos aterrizado en el hoy, ¿sí? Porque no tiene sentido irnos por allá tan lejos. Cuando, sí, cuando muere Ali, o sea, cuando asesinan a Ali lo asesinan en esta mezquita que estamos viendo, que es la gran mezquita de Kufa, uno de los sitios sagrados del Islam chiita. Cuando él muere, su hijo mayor, no quiere, o digamos, no es tanto que no quiere, sino como que está saciado, no tiene el carácter, no tiene la voluntad de seguir la guerra, porque al fin de cuentas esa guerra ha sido penosa y difícil, y los chiitas, los seguidores de Ali, están en inferioridad de condiciones notables en relación con los sunitas que estaban ubicados en la región damasquina, porque Uthman, el tercer califa, había liderado una avanzada del Islam con mucha fuerza sobre toda la región sirio-palestina, ¿sí? Y ah, en Kufa. Creo, tengo que mirar si en este momento, porque generalmente creo que es Bagdad, que es Irak, no Irán. Eh,
Y resulta que sí, ellos peregrinan a esta mezquita y van también a la otra que vimos la vez pasada, que es donde se dio la batalla. No, el chiismo ya no puede peregrinar a la Meca. Ellos originalmente sí peregrinaban a la Meca, pero Arabia Saudí bloqueó el ingreso de chiitas porque ni siquiera por razones de políticas, sino fundamentalmente por razones de espacios, que es demasiada gente. El Islam ha crecido mucho, pero sobre todo porque hace 2 siglos ir a la Meca era un camello, pero hoy en día pues es muy fácil llegar. Bien, y él renuncia a su califato no en nombre o en favor de Muawiyah. Muawiyah es el fundador real propio del califato Omeya. O sea, el califato Omeya se desprende de Uthman y por eso se van a llamar Omeyas, pero el primer califa Omeya es este señor. Ahora, los Omeyas van a tener una visión de la religión y de la práctica cultural islámica distinta a la del propio Mahoma. Es decir, ellos van a volver a ciertos contenidos de la cultura árabe preislámica. ¿En qué sentido? En que Mahoma había abierto la opción de la convivencia, no igualitaria, pero sí en muy buenos términos y muy articulada entre las religiones monoteístas. Yo no sé si entre esas 11 esposas de Mahoma creo que había una que era judía, de origen judío, y otra creo que de origen cristiano. O sea, él era muy democrático en ese sentido. Y sí, pues sí, era linda y además porque en esos casos, pues para él hay una intención muy clara en Mahoma y es la intención de, digámoslo así, lo que nosotros llamaríamos realmente el término catolicismo, no como religión católica, sino el ecumenicismo, de lograr que todas las religiones puedan convivir bajo la autoridad del Islam. Obviamente, o sea, no es que las van a acabar, sino que estas religiones se someten a la autoridad del Islam. Ese sometimiento no solo supone pagar unos impuestos que son muy importantes, ¿sí? Que son vitales para que la comunidad islámica progrese, para promover el desarrollo de las obras, las ayudas a la comunidad y todo lo demás, sino que además es muy importante porque supone amarrar las riendas. ¿Qué quiere decir? Que los líderes de las otras religiones no pueden hablar con libertad, ni pueden convocar abiertamente. No es como en una sociedad contemporánea donde si acaso pues pedirán permiso si van a usar el espacio público, pero lo pueden hacer cuando ellos quieran y solo coordinarlo, sino que el, el Islam les dice calladitos es más bonitos, es decir, usted congréguese allá, pero usted no puede tener una representación, no puede tener un protagonismo dentro del contexto civilizatorio. Ahora, no nos asustemos, eso pasa básicamente en todos los lugares donde hay gobiernos de carácter confesional. Y eso que en el caso de los omeyas van a una hiperortodoxia que no es islámica, sino preislámica, que supone que el que no es islámico le va muy mal, que solo los árabes pueden gobernar, que los árabes están por encima del resto de pobladores, aunque estén islamizados, ¿sí? Y una visión muy de persecución de lo que se llaman los mawali, es decir, los no islámicos. Y esto para Irán va a ser algo, ¿ah?
Sí, señora. Esto es en Kufa, si no estoy mal. Sí. Y ellos, ¿será o Damasco? Ya no me acuerdo, porque puse la imagen, te averiguo porque no me acuerdo. Y resulta que ellos llegan a plantear fundamentalmente que esta superioridad se debe a que ellos son el pueblo escogido por Dios. O sea, Dios escogió a Mahoma. Mahoma era árabe, Mahoma era de la tribu, ¿sí? De Juariz. Mahoma era hachemita. Y por eso todos los que tengan estos mismos condicionamientos de Mahoma, pues deberían estar en el poder. Ellos van a ser unos difusores y, digamos, implementadores del árabe como la lengua. No, no solo por lo bueno, no como siempre se da por el hecho de que yo soy el que gobierna y pues si usted me quiere hablar a mí, me habla mi idioma, sino también por la fuerza. Y esto los llevó, ¿sí? Específicamente a actuar con violencia frente a las personas que hablaban el parsi o persa, ¿sí? Y vamos a encontrar que fueron muy violentos con la población islámica. Esto es importante porque, primero, a Irán, a lo que era en ese momento Irak-Irán, llegan primero los chiíes. Los chiíes llegan de una manera más ecuménica, más armónica con la población. Luego llegan los omeyas, que son sunitas, y como dice uno, le ponen el pie encima a las comunidades iranias, sobre todas las comunidades iranias que están en los límites de Irán. Así que el chiismo se convierte en una forma de resistencia nacional. Y eso es importante. Porque una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos es por qué estos territorios de Irán e Irak se van a volver mayoritariamente o muy numerosamente chiitas. Irán es fundamentalmente chiita. Irak tiene unos índices de población chií bastante amplios. Pakistán tiene unos índices de población chiita bastante amplios, ¿eh? Hay algunas intervenciones, pero básicamente es así. Y, ah, ah, porque Saddam Hussein. Pero acuérdese, eso lo veremos después, porque la manera en que Saddam Hussein llegó al poder, la manera en que cuando Saddam Hussein, eso lo vamos a ver en el fin, lo vamos a ver en parte de este curso. O sea, vamos a ver que mientras el Shah de Irán está gobernando Irán en 1978, todavía 77, Saddam Hussein ya se ha proyectado en Irak como un hombre que está usando la fuerza militar y está en buena medida, digamos, desde el mismo sunismo, entrando más a caballo sobre algunas poblaciones chiíes. Porque es que hay una cosa que no hemos visto y yo no sé si la vamos a ver, si la tenemos que ver. Cuando terminemos Irán, nos vamos a Arabia Saudita de una, antes de ir a Irak. Miren, cuando los ingleses entraron en comunicación con los árabes saudíes, que eso se hizo a través de Lawrence de Arabia. Lawrence conoció al jeque, que es el tronco de la familia Hashemita. Y cuando, sí, eh, que vienen desde Mahoma, pero ellos no eran los que gobernaban Arabia. Ellos, después con ayuda de los ingleses, llegan a controlar el territorio de Arabia. Y los hijos de este señor van a ser situados, el hijo mayor como rey de Irak y el hijo menor como rey de Jordania. Va para Jordania. Y a partir de ahí empieza una larga historia. En Irak le dan golpe de estado al rey. El rey había sido apoyado por los ingleses, entonces en ese momento
va a entrar después Saddam Hussein, o en ese instante creo que entra Saddam Hussein. Ese golpe está violentísimo, creo que los masacran a todos, y no. Miren que de pronto me estoy equivocando, pero creo que no. Y Saddam Hussein quiere imponer su gobierno militar. En ese momento Estados Unidos está contra Saddam Hussein, porque en Irán está el Shah. Pero el Shah hace bestialidad y media bestialidad, que eso lo vamos también a ver. Come la dinastía Pahlavi Echi, y el Shah comete muchos errores, además se enferma. Llega un momento en que los Estados Unidos le sacan la mano. No solo, no es tanto eso, que despilfarrara, no es tanto eso. El problema fue que masacró gente. O sea, cometieron actos de violencia, persiguieron a los religiosos chiitas. Y esa persecución y esas matazones, y eso lo vamos a ver nosotros cómo sucedió, toda esa situación fue tan dramática, y se sumó el hecho de que se había occidentalizado, que las personas estaban aterradas de ver que se habían vuelto al consumo de licor, al consumo de otras sustancias, que las mujeres se habían quitado el velo, andaban de minifalda. Bueno, todo este cambio, ¿sí? Que se dio, hizo que un sector ultraconservador iraní se volcara en contra del Shah. Pero eso no fue solo los religiosos, fue el mal manejo de la situación. Fue tan mal, tan mal, tan malo, que los delegados estadounidenses, que eran pues todos graduados sí, se me acabó de ir el nombre y no lo quiero decir porque el nombre que tengo aquí sé que no es, de todo, de West Point. Es que me ocurrió decir PowerPoint, o sea, nada que ver. De West Point ya estoy a lo Petro, pues diciendo bestialidades. Entonces, resulta que estos señores le dijeron al gobierno: mire, aquí ya no hay nada que hacer. O sea, esto se perdió. Pero cuando se pierde Irán, se hay que voltear a mirar a un lado, se tiene que voltear a mirar a Irak, para tratar, en lo que fue la guerra Irán-Irak, de recuperar el control sobre Irán a través de Irak. Y es que ustedes, vamos a verlo, los negocios del petróleo, que era, no, es que el problema no era el petróleo, el problema es que un barril de petróleo, voy a decir algo, es loco, ¿sí? Pudiera costar $12,000, y a los iraníes, si acaso, les daban 800. Ese era el problema. O sea, el petróleo por ahí. O sea, porque no era solo tenerlo, sino tenerlo en unas ventajas, los ingleses, fundamentalmente los ingleses, porque el manejo del petróleo, pero originalmente los ingleses. Pero eso ya lo vamos a ver después. Volvamos aquí. eh, no, todavía no. Volvamos aquí. La OLP se vuelve muy importante en los años, al finales de los 60. Creo que es en 1969 o 60. Sí, 69 o o 67, no, antes de Yasser, de el otro que es mucho más importante, se me acabó de ir el nombre, el que hace la nacionalización del canal de Suez, el egipcio, Nasser, 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 gracias, Nasser, cuando Nasser, en ese, ya, que esa es una traición terrible, abandonar a Nasser. Bueno, cuando Nasser toma la decisión de transferir la legitimidad del encabezamiento de la guerra, y de la defensa de Palestina, a los miembros de la OLP, porque originalmente ellos no eran los que tenían el control de las armas, porque con la OLP pasa como pasó en su momento con los bolcheviques. No eran mayoritarios, pero
su posición de alguna manera quedaba en un punto que les permitía articularse con grupos más fuertes y estratégicamente después ellos acaban con esos otros grupos, que eran incluso algunos de ellos mucho más beligerantes y estaban situados en Jordania. Bueno, vamos a parar para que tomen café y ya arranco. No, no pudo. No pudo porque, y a mí me parecía interesantísimo lo que nosotros veíamos, y era darnos cuenta que solamente cuando se da Yom Kippur, Estados Unidos se pone detrás de Israel.